La observaba, siempre desde un poco más allá, midiendo quién era no por sus palabras, sino por lo que se quedaba a hacer. Eleanor asumió más cada día, sacudir la nieve de las mantas, sacar pan caliente del fuego, cepillar el caballo de Caleb cuando el viento aullaba lo bastante fuerte para espantarlo. Nunca pidió permiso, y Caleb nunca la detuvo. Tampoco le daba las gracias con palabras, pero le rellenaba la taza de té antes de que notara que estaba vacía. Le pasaba un guante extra si el que llevaba era demasiado fino. Se detenía en la puerta lo justo para que ella lo siguiera afuera sin necesidad de pedirlo. La sanación no llegó en grandes declaraciones. Llegó en pequeñas horas constantes. Una tarde tras la cena, Thomas se sentó en el suelo mientras Eleanor le cepillaba suavemente el pelo. El cepillo había sido de su madre, las cerdas gastadas pero suaves. Él no se movió como niño pequeño. Se quedó quieto, la mirada fija en el fuego. Luego, sin volverse, preguntó: ¿Te vas a quedar para siempre? Las manos de Eleanor se detuvieron, se le cortó el aliento. Miró a Caleb, que estaba sentado a la mesa tallando algo en un trozo de pino. No alzó la cabeza, pero ella sabía que escuchaba. Me gustaría, dijo en voz baja. Si todos me dejáis. Thomas asintió una vez. Metió la mano en el bolsillo del chaleco y sacó un pequeño cuadrado de tela doblado. Era un pañuelo viejo, deshilachado en los bordes, antes blanco pero ahora desteñido. Mi mamá me lo dio cuando era pequeño, dijo. Me dijo que lo guardara cuando la echara de menos. Se lo tendió, no con ceremonia, sino con ojos firmes y serios. Creo que ahora deberías tenerlo tú. Eleanor lo tomó con dedos temblorosos. La suavidad del tejido no igualaba el peso de lo que significaba. Se lo llevó a los labios y luego lo miró. Gracias, Thomas, susurró. Él se apoyó un poco contra su costado. No era un niño pidiendo una madre. Era un niño diciéndole que ya lo era. Y detrás, sin decir palabra, Caleb volvió a su tallado, con una pequeña sonrisa en la comisura de la boca. No orgullosa, no aliviada, solo serena. Afuera, el viento levantó nieve fresca sobre las colinas. Pero dentro de las paredes de la pequeña casa, algo más se había asentado. Paz, quietud y la certeza de que la sanación no solo había empezado. Había echado raíces. El viento ya cambiaba cuando terminaron de cargar el carro. Caleb ató el último saco de avena con manos firmes, tensó las cuerdas. Eleanor estaba a su lado, los brazos enrojecidos por el frío, las mangas cubiertas de nieve. Había asegurado los fardos de lana y los tarros de fruta conservada, revisando cada nudo como si importara. ¿Seguro que los caballos pueden con tanto? Preguntó. Él asintió despacio. Ya lo han hecho antes. Ella sonrió levemente. Igual que yo. Subieron juntos al carro. El viento aullaba bajo y profundo mientras bajaban por el sendero hacia el pueblo. Caleb guiaba las riendas con calma concentrada. Eleanor, sentada cerca del borde, miraba al cielo. La nieve llegó antes de lo esperado. Copos gruesos y pesados, de los que se pegan rápido, atascan ruedas, tragan sonidos. En una hora, el camino desapareció bajo una alfombra blanca. Los caballos redujeron el paso, el aliento humeando. Caleb chasqueó la lengua, intentó animarlos. El carro dio un tirón, las ruedas patinaron en el barro helado y se detuvo del todo. Demasiado hondo, murmuró. Eleanor bajó, la nieve ya le llegaba por encima de las botas. ¿Y ahora? Él señaló una formación rocosa a cierta distancia, una pequeña cueva medio oculta bajo un saliente. Primero llevaron los caballos al refugio, luego lo que pudieron, una linterna, una manta, un paquete de comida. Dentro de la cueva, el frío seguía siendo cortante, pero al menos no había viento. Caleb hizo un pequeño fuego con la yesca guardada bajo el asiento del carro. Eleanor se sentó de espalda a la pared de piedra, los brazos apretados alrededor del cuerpo. «Estás temblando», dijo él. «Estoy bien». Se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. Ella se sobresaltó. «No tienes por qué».
No dejo a la gente con frío en la nieve. Ella apretó más el abrigo. Lo dijiste aquella noche también. Él no respondió. El fuego crepitaba entre ellos, suave y constante. La luz de las llamas iluminaba su rostro de una forma que Eleanor nunca había visto del todo. Parecía cansado, pero no agotado, fuerte, pero no duro. Tomó aire. Aún no sé si puedo ser madre, dijo, mirando las llamas. Caleb guardó silencio mucho rato. Luego habló, con voz baja, casi insegura. No sé cómo pedirle a una mujer que se case conmigo. Ella se volvió hacia él. No tengo anillo, continuó, ni palabras bonitas. Tengo una casa llena de niños y poco más. El viento huyó de nuevo fuera de la cueva. Pero si por la mañana sigues aquí sentada, dijo, apenas por encima del susurro del fuego, la casa también será tuya. Eleanor lo miró fijamente. Él no apartó la vista. No hubo promesas ni votos, solo el humo entre ellos, el calor de su abrigo sobre sus hombros y 4 niños esperando en algún lugar más abajo de la montaña, sin saber que algo sagrado acababa de ofrecerse. Ella sonrió, pero no habló. Solo se acercó un poco más al fuego y no se movió en toda la noche. Un año después, el rancho ya no parecía un lugar que se preparara para resistir al mundo. Respiraba ahora, calor derramándose desde la cocina, risas resonando por los pasillos, luz del fuego danzando en cada ventana. Afuera, la nieve caía en capas suaves y pacientes, de las que no entierran, sino que arropan. Eleanor estaba sentada junto al hogar, las agujas chocando suavemente. Una bufanda roja a medio hacer se extendía entre sus manos. De vez en cuando alzaba la vista, observaba, sonreía. Thomas se movía con cuidado alrededor de la mesa del comedor, colocando los platos con precisión. Era más alto ahora, un poco más seguro de sí mismo, las mangas remangadas como su padre. La pilló mirándolo una vez y le hizo un pequeño gesto con la cabeza, del tipo que dice, yo me encargo. Ellie y Marta reían desde el rincón donde colgaban hilos de fruta seca y piñas en las ramas torcidas de un abeto que habían cortado juntos el día anterior. El árbol se inclinaba un poco, y la estrella de la punta también. Pero a ninguno de los 2 niños parecía importarles. Y Jonah, dulce y torpe Jonah, estaba sentado en medio de la alfombra, con un caballo de trapo en una mano mientras la otra se alargaba hacia la falda de Eleanor. Balbuceaba tonterías al juguete, luego alzó la vista y dijo claro. Mamá. El corazón de Eleanor se detuvo, como siempre. Bajó la mano, revolvió su pelo suave. Sí, cariño, aquí estoy. La puerta principal crujió y entró una ráfaga de aire frío cuando Caleb apareció. El abrigo cubierto de blanco, las botas pesadas de nieve. Se sacudió el frío y miró al otro lado de la habitación. Sus ojos se encontraron. No dijo nada al principio, solo sonrió con esa sonrisa suya, callada y curtida. Luego metió la mano en el abrigo y sacó algo del bolsillo interior, un pequeño bulto envuelto en papel marrón sencillo, atado con un poco de cordel. Cruzó la habitación y se lo entregó. No es mucho, dijo. Eleanor parpadeó, dejó el tejido a un lado y desató despacio el cordel. Dentro había un papel grueso, cuidadosamente doblado. Lo leyó una vez, luego otra. Certificado de nacimiento. Madre, Eleanor Wetmore. Debajo, 4 nombres, Thomas, Ellie, Marta, Jonah. Alzó la vista, con la respiración contenida. La voz de Caleb era firme. No puedo darte mucho, Eleanor. Ni oro, ni un nombre que importe en el pueblo. Pero si puedo escribir tu nombre en la vida de estos niños, si puedo hacerlo real para ellos y para ti, entonces esta Navidad será completa. La mano de Eleanor cubrió su boca. Los ojos le ardían. Detrás, la sopa empezó a hervir y desbordarse un poco. Thomas corrió a atenderla. Marta gritó que el árbol se inclinaba otra vez. Jonah chilló de risa mientras el árbol casi se caía. Ellie preguntó si podían tomar 2 postres esa noche porque era un día especial. Y era un día que una vez significó bolsillos vacíos y noches más frías.
Ahora estaba lleno de sonidos, de manos que sostener, de un fuego que nunca se apagaba. Caleb se sentó a su lado, sus hombros rozándose. No volvió a hablar. No hacía falta. Eleanor se inclinó hacia él, apoyando la cabeza un momento. Luego miró por la ventana, viendo caer la nieve, lenta, constante, silenciosa. Su voz fue suave pero clara. Gracias, susurró, por decirme aquella noche, levántate. Te vienes a casa. Y esta vez sabía que lo había hecho. Nochebuena, territorio de Wyoming, 1889. La nieve caía espesa y constante, girando como ceniza en la oscuridad. El viento azotaba los estrechos callejones detrás de la posada del pueblo, tan cortante que parecía capaz de abrir la piel. Era un frío que castigaba a los desprevenidos. Y allí, Eleanor Moore estaba dolorosamente desprevenida. Sentada junto al pozo de fuego, cuyas brasas ya se habían convertido en un lecho de rojo apagado, apoyaba la espalda contra la helada pared de madera de la posada. Las piernas recogidas contra el pecho, los brazos rodeándolas con fuerza. Un vestido lila, fino, pensado para salones y coqueteos, se adhería a su piel empapada. Las botas estaban húmedas, los dedos le temblaban sin control. El estómago le dolía de hambre, no había comido desde la mañana del día anterior. A su lado yacía su maleta de viaje, con el asa medio rota, aferrada con la misma tenacidad con que apretaba la mandíbula. La bolsita con el poco dinero que llevaba había desaparecido, robada en la estación del tren entre codazos y gritos de indicaciones. Aún así, no mendigaría. No volvería a golpear la puerta de la posada después de que la mujer del interior la hubiera echado con una mirada dura y el cerrojo corrido. No lloraría. No pediría ayuda. Le habían prometido un marido, un hogar. En cambio, pasaba la Nochebuena detrás de un edificio, como un perro callejero. Se oyeron pasos, botas pesadas chapoteando en la nieve. Eleanor alzó la vista. Un hombre que apestaba a whisky se tambaleó hasta el callejón. Se detuvo al verla. Vaya, vaya, balbuceó con una sonrisa amarillenta. ¿No eres tú un regalito de Papá Noel? Ella se tensó. Él dio un paso más. ¿Qué hace una chica como tú sola aquí fuera? Eleanor no respondió. El corazón le martilleaba. Los dedos apretaron el asa rota de la maleta. Otra sombra se unió a la primera. Eleanor reconoció al instante al segundo hombre, el agente matrimonial de la estación, el que había organizado su colocación. Mira tú por dónde, se burló. Sabía que acabarías aquí. Parece que tu futuro marido cambió de opinión, ¿eh? Hablaron de ella como si fuera un paquete no entregado. Algo roto. El borracho soltó una carcajada. Alguien debería sacarle provecho, ¿no? Eleanor se puso en pie demasiado rápido. El callejón dio vueltas. Se apoyó en la pared. Atrás, advirtió con voz temblorosa. El borracho avanzó. No hagas escándalo, cielo. Noche fría, buena compañía. Todos podemos entrar en calor. Su espalda chocó contra la pared. No había más espacio para retroceder. Mantuvo la maleta como escudo. Temblaba, no solo de miedo, sino de hambre, de frío. No te desplomes. No esta noche. Entonces lo oyó, ruedas aplastando nieve, el crujido de un carro. Los dos hombres se volvieron cuando se acercaron los cascos de los caballos. Una figura apareció al fondo del callejón. Alta, ancha de hombros, con un abrigo cubierto de nieve y paso firme. No dijo nada al acercarse, pero su sola presencia cambió el aire. Se detuvo justo detrás del borracho y de la gente. Tienen otro lugar donde estar, dijo, bajo y sereno. El borracho miró hacia atrás, intentó burlarse, pero se encogió al cruzar su mirada con la del hombre. Solo estábamos. Los hombres dudaron. Luego, refunfuñando, se escabulleron por el callejón sin atreverse a mirar atrás. Volvió el silencio. Eleanor seguía pegada a la pared, apenas respirando. El hombre se volvió hacia ella.
La observó rápidamente, las manos temblorosas, el orgullo magullado, la forma en que se negaba a encogerse a pesar de todo. Su voz fue tranquila pero clara. ¿Hay alguien esperándote? Parpadeó. Nadie se lo había preguntado desde el tren. Desde que el hombre que prometió matrimonio desapareció antes de que ella llegara. Desde que el mundo decidió que era carga no deseada. Negó con la cabeza una sola vez. El hombre se quitó el abrigo y avanzó. Lo colocó sobre sus hombros, lento y seguro, como si fuera un ritual. Luego la miró a los ojos. Levántate, dijo. ¿Te vienes a casa? Los labios de Eleanor se entreabrieron. Casi preguntó qué quería decir, pero él ya se daba la vuelta. El carro esperaba más allá del callejón. Dentro, envueltos en gruesas mantas, 4 niños observaban en silencio bajo la lona. Uno bostezaba, otro parpadeaba despacio. Eleanor miró el abrigo que la cubría, pesado, cálido. Tomó una bocanada de aire. Luego lo siguió. Rancho de Caleb Wetmore, noche de Nochebuena. El carro avanzaba crujiendo por el sendero cubierto de nieve. Eleanor iba sentada en silencio junto a Caleb, envuelta en su abrigo, con la mirada fija en el camino, pero desenfocada, como si temiera que mirar alrededor rompiera el hechizo y la devolviera al frío. Los niños, acurrucados bajo gruesas colchas en la parte trasera, permanecían callados y atentos. Ella no había preguntado a dónde iban. No quería saberlo. Temía que, si lo hacía, él pudiera cambiar de opinión. Caleb conducía en silencio. Solo se oía el viento rozando los árboles desnudos y algún que otro movimiento en la caja del carro. Tras un largo trecho de quietud, Eleanor habló al fin. Dijo que no servía, murmuró. El hombre que me pidió dijo que no era la clase de mujer adecuada para criar varones. Demasiado callada, no lo bastante fuerte. Soltó una risa suave, amarga y pequeña. Luego me despachó. En Nochebuena. Detrás, uno de los niños se removió. Thomas, con voz directa y sin rodeos, preguntó. ¿Tienes a alguien que te proteja? Eleanor se volvió. El rostro del niño era pálido y serio, la mirada mucho más vieja de lo que correspondía. Se le cerró la garganta. Parpadeó rápido. 1, 2 veces. Luego llegaron las lágrimas, calientes e inesperadas. No, susurró. No lo tengo. Ni Caleb ni los niños dijeron nada un instante. Luego, muy bajo, Caleb habló. Por aquí, a los niños no se los elige. Se los queda. Nadie volvió a hablar en todo el trayecto. La casa del rancho apareció entre la nieve, pequeña, sólida, acurrucada bajo una loma baja, con humo saliendo de la chimenea. El carro se detuvo. Caleb bajó, tomó en brazos a Jonah, aún medio dormido, y ayudó a Eleanor a bajar del asiento. El calor la golpeó al entrar. El fuego del hogar crepitaba constante. El aire olía a humo de leña y a algo sabroso, sencillo pero reconfortante. Los niños entraron uno a uno mientras Eleanor avanzaba despacio hacia el fuego. Los 4 se volvieron a mirarla al mismo tiempo. Thomas estaba más cerca. No retrocedió ni se acercó. Solo observó primero a Caleb y luego a Eleanor con ojos tranquilos e indescifrables. Ellie rondaba cerca de la puerta, mirando hacia ella con recelo, como temiendo que se cerrara y lo dejara fuera. Marta asomaba detrás de una silla de madera, los deditos aferrados al borde, los ojos saltando entre Eleanor y Caleb. Jonah gimoteó suavemente en brazos de Caleb, escondiendo la cara en su abrigo. Incluso medio dormido, mantenía una mano cerrada en el cuello del hombre. Eleanor se quedó parada, sin saber dónde pisar. Nunca había visto niños tan quietos. Sin decir palabra, Caleb la guió suavemente hacia el hogar y señaló el banco de madera más cercano a las llamas. Ella se sentó despacio, los dedos aún temblando. Caleb sirvió sopa de una olla sobre el fuego y le tendió el primer tazón. El vapor subía en suaves espirales, sus manos temblaron más de gratitud que de frío al aceptarlo. Miró a Thomas y le hizo un leve gesto con la cabeza. No hicieron falta palabras, Thomas entendió.
Se acercó y dejó espacio junto al fuego para los demás. Los niños se acomodaron uno a uno. Eleanor probó la sopa. Era clara, casi solo caldo, pero caliente, real, y sabía más reconfortante que cualquier comida que recordara. Alzó la vista. Los niños comían sin hablar, mirándola de reojo de vez en cuando, pero sin decir nada. Nadie preguntó por qué estaba allí. Nadie le pidió que se marchara. Y en ese silencio, algo dentro de ella se ablandó. Un hombre con 4 hijos. Miró a Caleb, que estaba sentado con Jonah aún en brazos, tranquilo mientras la luz del fuego bailaba sobre sus rasgos curtidos. Ninguno es apartado, pensó. Ni siquiera el más pequeño. La sopa se acabó demasiado pronto. Sostuvo el tazón vacío en el regazo y lo miró, conteniendo las lágrimas. Había comido. Estaba caliente y, por primera vez en días, Eleanor Moore se sintió segura. El viento volvió a aullar entre las rendijas de las paredes de madera, un silbido largo y bajo como el lamento de algo lejano y solitario. El fuego seguía ardiendo, bañando la habitación en una calma dorada. Eleanor apenas se había movido. Seguía sentada en silencio, con las manos alrededor de una taza de agua tibia que Caleb le había servido tras la cena, observando a los niños. Ellie se sobresaltaba cada vez que el viento cambiaba de tono. Sus hombros se alzaban con cada ráfaga y miraba hacia la puerta como si esperara que se abriera de golpe. Cuando sirvieron la sopa, había esperado con la cuchara quieta hasta que Caleb se sentó a la mesa. Solo entonces comió, y con cuidado, sin terminar hasta que los demás lo hicieron. Marta había mirado su tazón y lo empujó suavemente hacia Jonah. El pequeño ya cabeceaba en el regazo de Caleb, con el pulgar en la boca, apenas despierto. Aún así, Marta no tomó su cuchara hasta asegurarse de que el tazón de él estaba lleno. Jonah, incapaz de mantener los ojos abiertos, se durmió a mitad de la cena. Sus deditos, pequeños y pegajosos, seguían aferrados a la tela del abrigo de Caleb. Incluso dormido, no lo soltaba. Thomas solo hablaba si le hablaban. Se movía con propósito silencioso, recogiendo la leña que quedaba junto al hogar y apilándola con cuidado, sin que nadie se lo pidiera. Miró a Caleb una sola vez, como confirmando la tarea, y siguió sin volver a mirar. Eleanor bebía despacio. No hacía preguntas. Solo observaba. Había algo en la forma en que se movían los niños. Algo cuidadoso. Sin rabietas, sin alboroto, solo una quietud aprendida, como si el silencio fuera más seguro. Thomas se mantenía más erguido que los demás. Miraba a su padre a los ojos sin dudar. Cuando decía, pa, salía natural, sin temor. Ellie también lo decía, pero siempre tras una pausa. Marta lo pronunciaba más tímidamente. Jonah solo lo balbuceaba entre risas o llantos. Eleanor advirtió un par de botas gastadas secándose junto a la estufa, más pequeñas que las de Caleb, pero más viejas que las del resto de los niños. Las había visto puestas en Thomas antes. Estaban raspadas en las puntas, muy usadas. Le habían pertenecido durante años. Los demás llevaban ropa remendada, claramente cosida por Caleb. Pero el abrigo de Thomas, aunque reparado, era distinto. Le quedaba justo. Tenía historia. Eleanor no quería preguntar, pero lo hizo muy bajito, casi para sí. El mayor, es tu hijo de verdad, ¿no? Caleb no respondió de inmediato. No la miró. Miró hacia el hogar, donde Jonah dormía ahora contra su pecho y los otros 3 formaban un semicírculo suelto alrededor del fuego. Luego dijo, con voz tan baja que casi se fundió con el crepitar de las llamas. Es el único que nunca tuvo que preguntar si volvería. Eleanor bajó la vista a su taza. No había nada más que decir. Eleanor despertó con el tenue aroma a harina de maíz y humo de leña. La habitación aún estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor de un fuego bajo en el hogar. Afuera, la nieve susurraba contra las ventanas, suave pero constante. El aire era cálido. La manta sobre sus hombros, más pesada de lo que recordaba. Se incorporó despacio, rozando con los dedos la áspera lana.
En algún lugar de la casa, una tetera silbaba, risas ligeras y pequeñas llegaban desde la cocina. Salió de la habitación y encontró a Caleb ya levantado. Estaba agachado junto a la estufa, dorando algo en una sartén. El olor, pan de maíz caliente, no muy dulce, la envolvió como otra manta. «Buenos días», dijo sin volverse. Eleanor murmuró un suave buenos días a cambio. Al otro lado de la habitación, los niños jugaban en grupos silenciosos, sin alboroto ni gritos. Había una extraña calma en ellos, como si supieran que alguien en la casa necesitaba quietud para sanar. Thomas apilaba bloques de madera junto a la pared. Marta estaba acurrucada con una muñeca de trapo y botones. Ellie dibujaba con el dedo en el vidrio escarchado de la ventana. Jonah gateaba con un calcetín a medio bajar, hablando consigo mismo en un idioma solo suyo. Eleanor se quedó parada, insegura. Se acercó a la estufa, vio una olla hirviendo suavemente en el borde y alargó la mano para moverla, para hacer algo, lo que fuera. Pero Thomas ya estaba allí. «Yo la cojo», dijo simplemente, usando ambas manos para desplazarla hacia el lado más cálido. Ella retrocedió. Segaramente el suelo necesitaba barrerse, pero al volverse vio que Ellie ya arrastraba una escoba el doble de grande que él con sorprendente precisión. Miró la mesa. Había algunos platos preparados. Marta ya había colocado cucharas y doblado servilletas, torcidas pero con empeño. Se quedó quieta. Nadie le había pedido hacer nada. Nadie la había detenido tampoco, pero de algún modo no quedaba nada por hacer. Nunca se había sentido tan innecesaria en una habitación. Caminó de vuelta hacia la puerta, con el corazón apretado. Caleb alzó la vista de la sartén. Vio la rigidez de sus hombros, como se mantenía demasiado erguida, como un muro a punto de derrumbarse. Sin decir palabra, se limpió las manos y la siguió hasta el porche. El frío los recibió rápido, mordiente, pero limpio y brillante bajo el cielo blanco. El humo subía suave de la chimenea a sus espaldas. Caleb no habló al principio. Pasó junto a ella, tomó unos guantes gruesos de una caja de madera y se los tendió. La madera de manzano da el mejor fuego para el pan de maíz. Dijo con naturalidad. Nadie ha tostado maíz sobre él como Eleanor Moore. Al menos, eso supongo. Parpadeó. No era una orden, ni siquiera una sugerencia. Era una invitación. Las manos le temblaron al tomar los guantes. Caminaron en silencio hasta el borde del establo, donde la pila de leña estaba medio enterrada en nieve. Caleb le entregó un hacha pequeña. No demasiado pesada, no ceremonial, solo una herramienta, solo confianza. «No soy muy buena en esto», murmuró ella. Caleb se encogió de hombros. «Yo tampoco lo era». Y la dejó allí. No como un despido, sino porque sabía que podía quedarse con su propia tarea, a su propio ritmo. Los guantes le raspaban las muñecas. El viento tiraba de su abrigo. Su aliento se arremolinaba delante de ella, nubes de duda y recuerdo. Partió un tronco, luego otro. Las manos torpes, pero la espalda recta. Aguantó 10 minutos antes de que llegaran las lágrimas. Se apoyó contra la pared del establo, la respiración entrecortada, el hacha descansando sobre la rodilla. Las lágrimas fueron silenciosas pero intensas, y venían de un lugar más profundo que el hambre o el frío. Venían de años siendo un peso, una carga, algo para intercambiar. Nadie la había mirado jamás y dicho, «Tú perteneces aquí». Hasta ahora. Detrás de ella, la puerta crujió y una pequeña figura se acercó con un trozo de pan de maíz en un plato de lata. Marta, con los ojos muy abiertos y el pelo revuelto. «Te guardé la esquina», dijo la niña. Eleanor se arrodilló y lo tomó con ambas manos. «Gracias». Marta sonrió. «Es la mejor parte». Eleanor dio un mordisco. Los bordes crujientes, el interior aún humeante. Apenas pudo tragar con el nudo en la garganta. No necesitaba ser perfecta. Solo necesitaba quedarse, y alguien por fin se lo había pedido. El cielo se había vuelto gris plomizo y la nieve volvía a caer, suave y constante.
Eleanor estaba junto a la cerca, sujetando un paño húmedo a la cuerda, el aliento visible en el frío. Oyó los cascos antes de ver a los jinetes. 2 hombres a caballo se acercaban al rancho, cortando el silencio de la nevada con la calma practicada de quienes saben que los observan. Se le cortó la respiración. El de delante, Edward, era el que una vez la había pedido, le había prometido un hogar y luego le dio la espalda en cuanto la vio. Detrás iba el agente matrimonial, con la misma postura aceitosa de siempre. Edward desmontó primero. Abrigo fino, guantes limpios. Parecía alguien que nunca había pasado hambre. Eleanor, dijo con voz baja, fingiendo una preocupación que no llegaba a los ojos. He venido a llevarte de vuelta. No debí rechazaros así. Ella no respondió. Me agobié, continuó. No esperaba, bueno, no estaba preparado, pero he tenido tiempo de pensar. Te mereces algo mejor que quedarte abandonada aquí. El agente desmontó, sacudiéndose la nieve de las mangas. Firmaste un contrato, añadió cortante. Estabas prometida y ahora estás incumpliendo. Eleanor se enderezó. Desde el establo, la puerta crujió. Caleb salió, limpiándose las manos con un trapo. No se apresuró, no hizo alarde. Simplemente avanzó y se detuvo junto a ella. No llevaba arma, no mostraba expresión, solo calma. El viento levantó ligeramente su abrigo y el silencio se cargó durante un largo instante. Caleb no miró a Eleanor. Mantuvo los ojos en los hombres. ¿Qué os debe? Preguntó. No era un desafío. Era una pregunta. Edward abrió la boca, la cerró. Eleanor habló antes de que pudieran responder. Antes creía que no tenía otra opción, dijo en voz baja. Que nadie más me querría, que ser rechazada era el final del camino. Tomó aire. Pero ya no lo creo. El agente soltó un bufido. Está comprometida. Tenemos papeles. Caleb giró lentamente la cabeza. Ella caminó por la nieve en Nochebuena, dijo. Sin abrigo, sin comida, sin lugar a dónde ir. Dejó que las palabras flotaran. No os debe nada. Edward se removió incómodo. El agente empezó a decir algo, pero la mirada de Caleb bastó. Dentro de la cabaña, una cortina se movió. 4 caritas asomaron por el cristal. Los hombres también las vieron. La prueba, no solo del lugar de Eleanor, sino de la silenciosa autoridad de Caleb. Ninguno habló más. Edward tiró de las riendas. Vámonos, masculló. Montaron y se alejaron, sus figuras tragadas por la nieve que caía. Eleanor se quedó quieta, el corazón latiendo fuerte. Caleb la miró, la mirada firme. Ella no habló. No hacía falta. El pasado había venido a reclamarla y se marchó con las manos vacías. Los días transcurrieron silenciosos y sin anuncio, como el invierno que se instala en un lugar hasta formar parte de las paredes. En la pequeña casa del rancho bajo las colinas, Eleanor ya no era una invitada. Remendó un dobladillo roto del vestido de Marta con retales de un saco viejo. Las puntadas eran desiguales, sus manos aún poco acostumbradas a tareas tan menudas, pero Marta sonrió como si fuera oro hilado. Gracias, susurró la niña, abrazándola sin pedir permiso. Eleanor se quedó rígida al principio, luego rodeó despacio a la pequeña, sorprendida de lo natural que se sentía. Más tarde esa semana, se sentó junto a él y cerca del hogar, con un libro ilustrado en el regazo. Leyó en voz alta, tropezando a veces, adivinando las partes donde las páginas estaban borrosas o rotas. Ellie escuchó igual, con la cabeza apoyada en su hombro. Cuando ella se detuvo a mitad de frase, insegura de una palabra, él alzó la vista y dijo bajito. No tienes que ser perfecta. Solo sigue leyendo. Ella sonrió entre lágrimas y pasó la página. Con Jonah fue más sencillo. Empezó a buscarla sin pensarlo, manitas agarrando su falda, su aliento cálido en el cuello cuando lo alzaba. Cuando dormía la siesta contra su pecho, ella se quedaba quieta todo el tiempo que él necesitara. Y con Thomas fue más lento.
La ayudaba a llevar leña, le enseñaba que estantes crujían más, incluso la dejaba remover las alubias en la estufa. La observaba, siempre desde un poco más allá, midiendo quién era no por sus palabras, sino por lo que se quedaba a hacer. Eleanor asumió más cada día, sacudir la nieve de las mantas, sacar pan caliente del fuego, cepillar el caballo de Caleb cuando el viento aullaba lo bastante fuerte para espantarlo. Nunca pidió permiso, y Caleb nunca la detuvo. Tampoco le daba las gracias con palabras, pero le rellenaba la taza de té antes de que notara que estaba vacía. Le pasaba un guante extra si el que llevaba era demasiado fino. Se detenía en la puerta lo justo para que ella lo siguiera afuera sin necesidad de pedirlo. La sanación no llegó en grandes declaraciones. Llegó en pequeñas horas constantes. Una tarde tras la cena, Thomas se sentó en el suelo mientras Eleanor le cepillaba suavemente el pelo. El cepillo había sido de su madre, las cerdas gastadas pero suaves. Él no se movió como niño pequeño. Se quedó quieto, la mirada fija en el fuego. Luego, sin volverse, preguntó: ¿Te vas a quedar para siempre? Las manos de Eleanor se detuvieron, se le cortó el aliento. Miró a Caleb, que estaba sentado a la mesa tallando algo en un trozo de pino. No alzó la cabeza, pero ella sabía que escuchaba. Me gustaría, dijo en voz baja. Si todos me dejáis. Thomas asintió una vez. Metió la mano en el bolsillo del chaleco y sacó un pequeño cuadrado de tela doblado. Era un pañuelo viejo, deshilachado en los bordes, antes blanco pero ahora desteñido. Mi mamá me lo dio cuando era pequeño, dijo. Me dijo que lo guardara cuando la echara de menos. Se lo tendió, no con ceremonia, sino con ojos firmes y serios. Creo que ahora deberías tenerlo tú. Eleanor lo tomó con dedos temblorosos. La suavidad del tejido no igualaba el peso de lo que significaba. Se lo llevó a los labios y luego lo miró. Gracias, Thomas, susurró. Él se apoyó un poco contra su costado. No era un niño pidiendo una madre. Era un niño diciéndole que ya lo era. Y detrás, sin decir palabra, Caleb volvió a su tallado, con una pequeña sonrisa en la comisura de la boca. No orgullosa, no aliviada, solo serena. Afuera, el viento levantó nieve fresca sobre las colinas. Pero dentro de las paredes de la pequeña casa, algo más se había asentado. Paz, quietud y la certeza de que la sanación no solo había empezado. Había echado raíces. El viento ya cambiaba cuando terminaron de cargar el carro. Caleb ató el último saco de avena con manos firmes, tensó las cuerdas. Eleanor estaba a su lado, los brazos enrojecidos por el frío, las mangas cubiertas de nieve. Había asegurado los fardos de lana y los tarros de fruta conservada, revisando cada nudo como si importara. ¿Seguro que los caballos pueden con tanto? Preguntó. Él asintió despacio. Ya lo han hecho antes. Ella sonrió levemente. Igual que yo. Subieron juntos al carro. El viento aullaba bajo y profundo mientras bajaban por el sendero hacia el pueblo. Caleb guiaba las riendas con calma concentrada. Eleanor, sentada cerca del borde, miraba al cielo. La nieve llegó antes de lo esperado. Copos gruesos y pesados, de los que se pegan rápido, atascan ruedas, tragan sonidos. En una hora, el camino desapareció bajo una alfombra blanca. Los caballos redujeron el paso, el aliento humeando. Caleb chasqueó la lengua, intentó animarlos. El carro dio un tirón, las ruedas patinaron en el barro helado y se detuvo del todo. Demasiado hondo, murmuró. Eleanor bajó, la nieve ya le llegaba por encima de las botas. ¿Y ahora? Él señaló una formación rocosa a cierta distancia, una pequeña cueva medio oculta bajo un saliente. Primero llevaron los caballos al refugio, luego lo que pudieron, una linterna, una manta, un paquete de comida. Dentro de la cueva, el frío seguía siendo cortante, pero al menos no había viento. Caleb hizo un pequeño fuego con la yesca guardada bajo el asiento del carro. Eleanor se sentó de espalda a la pared de piedra, los brazos apretados alrededor del cuerpo. «Estás temblando», dijo él. «Estoy bien».
Se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. Ella se sobresaltó. ¿No tienes por qué? No dejo a la gente con frío en la nieve. Ella apretó más el abrigo. Lo dijiste aquella noche también. Él no respondió. El fuego crepitaba entre ellos, suave y constante. La luz de las llamas iluminaba su rostro de una forma que Eleanor nunca había visto del todo. Parecía cansado, pero no agotado, fuerte, pero no duro. Tomó aire. Aún no sé si puedo ser madre, dijo, mirando las llamas. Caleb guardó silencio mucho rato. Luego habló, con voz baja, casi insegura. No sé cómo pedirle a una mujer que se case conmigo. Ella se volvió hacia él. No tengo anillo, continuó, ni palabras bonitas. Tengo una casa llena de niños y poco más. El viento huyó de nuevo fuera de la cueva. Pero si por la mañana sigues aquí sentada, dijo, apenas por encima del susurro del fuego, la casa también será tuya. Eleanor lo miró fijamente. Él no apartó la vista. No hubo promesas ni votos, solo el humo entre ellos, el calor de su abrigo sobre sus hombros y 4 niños esperando en algún lugar más abajo de la montaña, sin saber que algo sagrado acababa de ofrecerse. Ella sonrió, pero no habló. Solo se acercó un poco más al fuego y no se movió en toda la noche. Un año después, el rancho ya no parecía un lugar que se preparara para resistir al mundo. Respiraba ahora, calor derramándose desde la cocina, risas resonando por los pasillos, luz del fuego danzando en cada ventana. Afuera, la nieve caía en capas suaves y pacientes, de las que no entierran, sino que arropan. Eleanor estaba sentada junto al hogar, las agujas chocando suavemente. Una bufanda roja a medio hacer se extendía entre sus manos. De vez en cuando alzaba la vista, observaba, sonreía. Thomas se movía con cuidado alrededor de la mesa del comedor, colocando los platos con precisión. Era más alto ahora, un poco más seguro de sí mismo, las mangas remangadas como su padre. La pilló mirándolo una vez y le hizo un pequeño gesto con la cabeza, del tipo que dice, yo me encargo. Ellie y Marta reían desde el rincón donde colgaban hilos de fruta seca y piñas en las ramas torcidas de un abeto que habían cortado juntos el día anterior. El árbol se inclinaba un poco, y la estrella de la punta también. Pero a ninguno de los 2 niños parecía importarles. Y Jonah, dulce y torpe Jonah, estaba sentado en medio de la alfombra, con un caballo de trapo en una mano mientras la otra se alargaba hacia la falda de Eleanor. Balbuceaba tonterías al juguete, luego alzó la vista y dijo claro. Mamá. El corazón de Eleanor se detuvo, como siempre. Bajó la mano, revolvió su pelo suave. Sí, cariño, aquí estoy. La puerta principal crujió y entró una ráfaga de aire frío cuando Caleb apareció. El abrigo cubierto de blanco, las botas pesadas de nieve. Se sacudió el frío y miró al otro lado de la habitación. Sus ojos se encontraron. No dijo nada al principio, solo sonrió con esa sonrisa suya, callada y curtida. Luego metió la mano en el abrigo y sacó algo del bolsillo interior, un pequeño bulto envuelto en papel marrón sencillo, atado con un poco de cordel. Cruzó la habitación y se lo entregó. No es mucho, dijo. Eleanor parpadeó, dejó el tejido a un lado y desató despacio el cordel. Dentro había un papel grueso, cuidadosamente doblado. Lo leyó una vez, luego otra. Certificado de nacimiento. Madre, Eleanor Wedmore. Debajo, 4 nombres, Thomas, Ellie, Marta, Jonah. Alzó la vista, con la respiración contenida. La voz de Caleb era firme. No puedo darte mucho, Eleanor. Ni oro, ni un nombre que importe en el pueblo. Pero si puedo escribir tu nombre en la vida de estos niños, si puedo hacerlo real para ellos y para ti, entonces esta Navidad será completa. La mano de Eleanor cubrió su boca. Los ojos le ardían. Detrás, la sopa empezó a hervir y desbordarse un poco. Thomas corrió a atenderla. Marta gritó que el árbol se inclinaba otra vez. Jonah chilló de risa mientras el árbol casi se caía. Ellie preguntó si podían tomar 2 postres esa noche porque era un día especial.
Y era un día que una vez significó bolsillos vacíos y noches más frías. Ahora estaba lleno de sonidos, de manos que sostener, de un fuego que nunca se apagaba. Caleb se sentó a su lado, sus hombros rozándose. No volvió a hablar. No hacía falta. Eleanor se inclinó hacia él, apoyando la cabeza un momento. Luego miró por la ventana, viendo caer la nieve, lenta, constante, silenciosa. Su voz fue suave pero clara. Gracias, susurró, por decirme aquella noche, levántate. Te vienes a casa. Y esta vez sabía que lo había hecho.